Así que le voy a invitar ahora, así que se ponga de pie, hermano. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Le voy a invitar que vayamos allá al libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, hermano. Vamos allá a leer un versículo de la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, el versículo número 18. Vamos ahí a estar leyendo la palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. Un texto muy conocido, o tal vez ya muy leído por nosotros, hermanos. ¿Estamos ahí todos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leerlo todos juntos fuertes, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios, hermano. Vamos a elevar la oración. Padre amado, gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder también, Señor, llegar a este tiempo especial, en este culto de confraternidad, Señor, para poder también gozarnos en aprender tu palabra, en recibir el mensaje de tu palabra, Señor, el alimento espiritual. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los que nos hemos podido hacer presentes a este culto, Señor. Te pido que cada uno se vaya y lleve esa porción que tú tienes preparada para nosotros. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada jovencito, jovencita que está hoy aquí, que tu presencia pueda ministrar sus vidas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad no solamente de cantarte y adorarte, sino también de poder recibir el consejo de tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu presencia, Señor, nos bendiga, Señor, y que usa mi vida para edificación de tu iglesia amada, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Usted puede seguir alabando al Señor mientras se predica la palabra de Dios. Hoy quisiera meditar, hermano, bajo el tema una iglesia victoriosa. Amén. Quisiera hoy meditar bajo el tema una iglesia victoriosa. Gloria al Señor. Y hemos basado pues esta palabra, hermano, en este versículo muy conocido, ¿verdad? En esta porción, ¿verdad? Cuando nos habla de la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, y algunos otros que eres profeta. Amén. Pero le dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Y Pedro, hermano, por revelación de Dios le dice: pues tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Pedro reconoce por revelación de Dios quién era Jesús. Amén. Y Jesús le responde con estas palabras. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire, y viene entonces aquel pasaje y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que vemos, hermano, que Dios, hermano, ha llamado a una iglesia y ha salvado a una iglesia, vamos a decirlo así, llamada a ser victoriosa. Porque, hermano, usted ve, sigue leyendo el versículo y dice la Biblia: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que aunque vivimos en tiempos de desafío, aunque vivimos en tiempos, hermano, pues de mucho desafío en lo espiritual, sabemos bien, hermano, que una iglesia bien cimentada en Cristo jamás será derrotada, hermano. ¿Verdad? Porque es que Cristo no levantó una iglesia para dejarla en el aire. La iglesia de Cristo, la iglesia, hermano, ha sido cimentada en Cristo. ¿Verdad? Que Él es la roca firme. Entonces vemos, hermano, que nosotros no somos una iglesia débil,
hermano, sino que una iglesia que Dios ha llenado de su poder, porque nos consideramos que Dios nos llena cada día de su poder. Amén. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida, hermano? El Señor nos llena de su poder, tenemos la fe y tenemos un propósito llamado a ser una iglesia victoriosa, hermano. Aunque en el camino ha habido muchas cosas que han querido aplastar la iglesia, dispersar la iglesia, desaparecer la iglesia. Usted ve todas las persecuciones que la iglesia ha tenido desde que nació en aquel Pentecostés. Ha habido muchas persecuciones contra la iglesia de Cristo. Ha habido las mentadas guerras santas, hermano, donde también la iglesia ha sido perturbada, perseguida, ¿verdad? Solamente al nacer la iglesia hubo persecución de parte de emperadores romanos. Y usted ve que después se levantan también la Inquisición, donde también los cristianos fueron perseguidos, hermano, pues por la iglesia católica, ¿verdad? Que levantó aquellos grandes imperios junto con el papado y todos aquellos, hermanos, perseguidores de la iglesia. ¿Para qué? Para poder dispersar, deshacer a la iglesia de Cristo. Pero el diablo no sabe, hermano, que la iglesia es indestructible. La iglesia no puede, hermano, desaparecer, porque es que Cristo no levantó una iglesia débil. Cristo levantó una iglesia y Dios le dio el respaldo que prevalecería contra las huestes, contra el Hades, contra cualquier oposición que venga. Dios dio destino a la iglesia a prevalecer y a ser victoriosa, hermano. A ver, ¿cuánto le damos gloria a Cristo? ¿Qué significa ser una iglesia victoriosa? Pues ser una iglesia victoriosa no solo se trata de ver crecimiento numérico, sino, ¿sabe de qué? Sino de ver fidelidad de Dios en la vida de los creyentes. Porque hoy una iglesia victoriosa es una iglesia que debe demostrar fidelidad a su Dios. Porque toda una vida la fidelidad a Dios ha sido lo que ha mantenido la iglesia firme en el camino. La ha mantenido de pie, la confianza, la fe que ha tenido en Dios. Como ha sido Cristo la base, hermano, la roca sólida. Pues hermano, la iglesia ha padecido por muchas cosas, pero no hasta hoy. La iglesia no ha dejado de perder su fuerza. Aunque puede ser que un grupo que se ha, hermano, perdido la fuerza, se ha desmotivado y desalentado, pero la iglesia de Cristo sigue siendo victoriosa, hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen en el nombre del Señor? Y la iglesia ha sido llamada a vivir una vida en victoria, hermano. Entonces vemos, hermano, que una iglesia, para que pueda ser victoriosa, y por eso titulamos ese lema en este culto, porque para que una iglesia sea victoriosa tiene que tener el fundamento que es Cristo, hermano. Porque nadie que no tenga ese fundamento puede esperar victoria en su vida. Pero la iglesia de Cristo, que ha sido llamada por el Señor, separada, hermano, la iglesia de Cristo, todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermano, mientras estén fundados en Cristo, hermano, habrá victoria sobre la iglesia. El día que nosotros, que Dios nos guarde, cambiaremos el fundamento que Dios ha establecido, que es Cristo, pues entonces iríamos a la ruina. Pero entre tanto seguimos firmes en el fundamento de Dios, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice la palabra, yo sé en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que el fundamento de la iglesia es Cristo? Cristo es el fundamento de la iglesia. La victoria no solamente viene por estrategias humanas. Hermano, la iglesia alcanza la victoria por su cimiento sobre Cristo, que es la roca firme. Dice la Biblia que vendrán vientos y tempestades sobre aquella casa, pero si aquella casa está cimentada sobre la roca, no habrá tempestad que la demuela, no habrá tempestad que haga caer aquella casa, hermano. Y asimismo es todo aquel que está cimentado en Cristo. Amén. Aquella iglesia que ha sido llamada, hermano, a poder, hermano, mantenerse en el fundamento firme. Porque para que una iglesia, lo repito, sea victoriosa, necesita tener un buen fundamento. ¿Y sabe por qué la iglesia ha permanecido a pesar de todas las persecuciones que ha habido? Porque Cristo es el fundamento de la iglesia, hermano.
El día que el fundamento llegara a hacer otra cosa, pues esperemos la ruina, pero entre tanto sea Cristo el fundamento, la iglesia siempre irá en victoria. La iglesia no acabará derrotada, la iglesia llegará al final de la carrera. ¿Por qué? Porque es que Cristo es el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, hermano. Nadie puede ocupar ese lugar. No hay hombre alguno que pueda ocupar el fundamento. No hay cosa alguna que pueda ser el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia siempre debe ser Cristo, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Ni modas, ni ideologías, ni cultura, nada de las cosas que puedan querer venir a suplantar el fundamento de la iglesia pueden ser firmes. Lo único que nos puede dar estabilidad es Cristo a nosotros, hermano. Por eso a Cristo hay que seguir, a Cristo hay que siempre tenerlo como el fundamento firme de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra vida espiritual, de nuestro servicio. Cristo siempre debe ser el fundamento. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Cualquier otra cosa que llegara a ocupar el fundamento, pues está destinada al fracaso, hermano. Y hemos visto en la historia que ha habido hombres, hermanos, que han cimentado sus doctrinas en pensamientos humanos, en ideologías humanistas. ¿Y qué ha venido a pasar? Han venido a desaparecer todas aquellas, hermanos, profesiones. Todas aquellas, hermanos, ideologías han desaparecido. Todas aquellas doctrinas han desaparecido. ¿Por qué? Porque, hermano, el hombre perece. El hombre no puede tomar otra cosa donde haya más firmeza que solamente el Señor. Por eso cuando el hombre más derrumbado está y viene a Cristo, el hombre puede mantenerse firme y fiel. El hombre puede, hermano, llevar una vida agradable a Dios. Una vida que sabe que aunque le vengan tempestades y vientos contrarios a su vida, hermano, puede mantenerse fiel y firme. Porque sabe que en Cristo está la victoria, hermano, que nosotros necesitamos para ir caminando cada día, hermano. Amén. Cristo vive, hermano. Por eso es que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Para que la iglesia sea victoriosa, necesitamos estar fundados sobre Cristo. Para que una iglesia pueda haber victoria, necesitamos estar fundados sobre Cristo. Una iglesia victoriosa debe estar fundada sobre Cristo. Una iglesia victoriosa, hermano, debe de vivir en unidad y en amor. Amén, porque no hay nada más importante también, hermano, después de que Cristo es nuestro fundamento, la iglesia debe de aprender a vivir en unidad y debe de aprender a vivir en amor para que sea una iglesia victoriosa. ¿Qué dice la Biblia allá en el Evangelio de San Juan capítulo 13, verso 35? Dice: en esto conoceréis que todos sois mis discípulos, si tenéis amor por los unos por los otros. Cuando el amor y la unidad está dentro de la iglesia es fuerte. Cuando la iglesia está unida, la iglesia está en victoria, hermano. Amén, porque si hay algo que el diablo muchas veces quiere destruir, es la unidad en Cristo. Es la unidad entre hermanos, es mantener el amor, hermano, esa buena armonía entre nosotros. Cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia está llena de ese amor unos por otros y primeramente amor por Dios, mire, la iglesia irá en victoria, hermano. Nunca una iglesia que esté en problemas, nunca una iglesia que está desunida puede alcanzar victoria. La iglesia unida alcanza victorias, hermano. Usted puede ver aquel vivo ejemplo cuando la torre de Babel quisieron levantar aquella gran torre. Mire que todos, dice la Biblia, que todos aquellos hombres que estaban edificando aquella gran torre, dice la Biblia que todos ellos edificaban, hermano, se unieron en un pensamiento. Y dice que al punto que Dios mismo tuvo que descender, tuvo que bajar hasta donde estaban ellos, con el único fin de confundirles las lenguas. Porque todos tenían, dice la Biblia, una sola lengua. O sea que todos se entendían. Todos estaban unidos en un mismo idioma. Amén. Y cuando ellos estaban unidos en un mismo idioma, dijo Dios, estos van a lograr lo que quieren. Porque cuando hay unidad, se logran propósitos, hermano.
Porque cuando hay unidad, hay victoria en medio del pueblo de Dios. Cuando hay unidad entre la iglesia no podemos estar pensando unos una cosa, otros otra cosa. Hermano, la iglesia debe estar unida, hermano, en la unidad, en unión en el Señor, y también unidos en amor. Amén, hermano. ¿Pero cómo cree que una iglesia va a avanzar si está desunida? ¿Cómo cree que una iglesia va a avanzar si no hay amor entre nosotros? Si nos odiamos unos a otros, si nos menospreciamos unos a otros, si entre nosotros hay problemas, como fue el caso en la iglesia de los Corintios. Los corintios tenían muchas cosas dentro y había divisiones entre ellos mismos, y Dios les replicaba eso. Hermano, y aún el apóstol del Señor, que era Pablo, les decía: no está dividido Cristo. Porque ustedes hacen divisiones entre ustedes? Hermano, señal de que una iglesia dividida no puede prosperar, no puede alcanzar victoria. La mejor victoria es cuando la iglesia está unida, hermano, unido en el espíritu, en un mismo propósito y unidos en amor. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Todos debemos de tener un mismo pensamiento. ¿Para qué? Para poder trabajar unidos, para poder trabajar con el mismo propósito, que es llevar adelante la obra del Señor, predicar el evangelio de Cristo hasta que el Señor, hermano, venga nuevamente a levantar su iglesia. Hermano, la iglesia tiene que estar unida. La iglesia apostólica estaba unida, había un mismo sentir en todos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque era una iglesia que estaba unida. Y por eso es que esa iglesia apostólica vimos que alcanzó muchas victorias, hermano. Y vemos que llegaron muy lejos. La predicación se llevó muy lejos. Hermano, la iglesia creció numéricamente y espiritualmente mucho. ¿Por qué? La iglesia nació con una gran fuerza. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes, juntos, orando, buscando a Dios. Todos estaban en un pensamiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dio un gran crecimiento a la iglesia. Y Dios le dio el respaldo de su presencia a la iglesia. Por eso en la iglesia vemos que la iglesia apostólica fue una iglesia victoriosa. Amén. Y hoy también no es excepción. También Dios puede hoy mantener su iglesia en victoria. Pero debemos estar todos en un pensamiento. Debemos estar todos en un mismo sentir. Debemos estar todos en esa unidad, en ese apoyo, en ese amor. Hermano, ¿para qué? Para que el Señor nos dé victoria. Amén, hermano. Porque cuando en la iglesia hay problemas, cuando en la iglesia hay que unos piensan una cosa, otros piensan otra, que no estamos unidos en un mismo pensamiento, será difícil que la iglesia se mantenga en victoria. ¿Por qué? Porque cada quien jala para su lado, cada uno piensa de su manera. Será difícil que nosotros alcancemos victoria. Amén. Entonces vemos que una iglesia victoriosa vive en unidad y vive en amor. Amén. Así que son cosas importantes. ¿Por qué? Porque la desunión, en vez de unir, debilita. Cuando el pueblo está desunido, cuando la iglesia está desunida, hay debilidad, hermano. Y vemos que hay mucha debilidad. No se puede llevar a cabo ningún proyecto. Pero una iglesia victoriosa sabe apoyarse mutuamente, saben orar unida, sabe caminar en el perdón, saben andar en el mismo camino, saben andar en un mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque están unidos, hermano. Y no hay nadie que piense de una forma, hermano, de desunión. Hay una unión. ¿Por qué? Porque estamos en un pensamiento. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Porque mire, la unidad es el reflejo del corazón de Dios. ¿Sabía usted que la unidad es el reflejo del corazón de Dios? ¿Qué dijo Jesús cuando oró por sus discípulos? Jesús dijo: para que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. O sea que Cristo desea que su iglesia esté unida. La unidad no solamente significa uniformidad. La unidad significa un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermano? Mantenerse fiel. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Alcanzar los perdidos. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Estar un día en el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Estar con Cristo un día, hermano. ¿Cuántos desean estar con Cristo un día? Esa es la meta de la iglesia, estar un día con Cristo.
Predicar el evangelio de Cristo, hermano, porque unida la iglesia es poderosa. Unida la iglesia logra muchos propósitos. Una iglesia unida será incomparable, hermano. Una iglesia unida será indestructible. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos en un mismo sentir, será difícil que el diablo destruya a la iglesia. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Hoy en el mundo, hermano, se está perdiendo esa entrega, esa unidad dentro de nosotros. Ya no hay amor muchas veces. Carece el amor en la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque a veces nos hemos olvidado del amor, nos hemos olvidado de la verdadera unidad. El pueblo de Dios debe estar unido. Todos debemos tener un mismo sentir. Hermano, así como la unidad es el reflejo del corazón de Dios, también el amor es la marca verdadera de un discípulo, hermano. Amén, hermano. El amor es la marca verdadera de un discípulo. Dice Juan capítulo 13, verso 35. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos con los otros. En eso, Dios dice, en eso conoceréis que sois mis discípulos. En que os améis unos con otros. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? A veces no hay ese amor entre la iglesia, entre hermanos. A veces hay peleas entre los hermanos. A veces hay guerras entre los hermanos. A veces, hermano, gracias al Señor que Dios nos guarda, pero, hermano, hay iglesias que tienen tremendos problemas dentro, hermano. Pleitos horribles dentro. Una falta de respeto unos a otros. Una menospreciadera de unos a otros. Problemas internos, hermano. Personas que, hermano, son enemigos dentro de la iglesia. ¿Cómo cree que Dios va a llevar adelante su iglesia cuando somos enemigos unos de otros? Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros seamos enemigos. Pero mire, Dios quiere darle victoria a la iglesia. El diablo quiere destruir la iglesia, quiere dividir la iglesia, pero la iglesia debe estar siempre unida en un mismo propósito. Usted no puede estar enojado con su hermano en Cristo. Amén, hermano. Porque miren, en la iglesia hay muchos roces. Y no le hablo de aquí de la congregación, le hablo de todas las iglesias. En la iglesia, en las congregaciones, hay muchos roces porque es que no todos somos iguales. ¿Verdad que bueno que todos tuviéramos, que todos hubiéramos sido cortados de la misma cantera? Pero no ha sido así. Cada uno ha sido cortado de la cantera diferente, hermano. A ver, entonces por eso es que a veces entre nosotros va a haber roces, va a haber diferencias. Pero no debemos permitir que esas diferencias nos desunan. No podemos permitir que esas diferencias, hermano, sean un estorbo para que nosotros desarrollemos la obra de Dios, para que nosotros desarrollemos el propósito de Dios y para que trabajemos juntos para seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que cada día la iglesia, los discípulos, también andemos con esa marca verdadera de un verdadero discípulo, que es amar a su hermano. Una iglesia victoriosa ama a su hermano. Un pueblo victorioso se ama. Un pueblo victorioso, hermano, sabe estar unido. No podemos permitir que nada destruya el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? Así que una iglesia victoriosa tiene fundamento. Una iglesia victoriosa vive en unidad y vive en amor. Una iglesia victoriosa también sabe orar con poder y fe. Ve bien, que ha sido la base de la iglesia, la oración, la fe. La iglesia no puede dudar de la grandeza de Dios y de su poder. Hermano, nosotros creemos que Dios es grande. Nosotros creemos que Dios está con nosotros. No podemos dudar del poder de Dios. No podemos dejar de orar. La iglesia ha sido llamada a interceder. La iglesia ha sido llamada a orar por los perdidos. Ha sido llamada a orar por un mundo que se pierde. A orar unos por otros para que Dios nos fortalezca, nos ayude. La iglesia ha sido llamada a orar con poder y fe, hermano. Porque una iglesia victoriosa es una iglesia que ora, hermano. Y ve que hoy en día es lo contrario. El diablo lo que ha arrebatado en muchos creyentes ha sido su vida de oración. A ver, hoy los creyentes poco oran, hermano. A veces hasta en el culto de oración no pueden ni orar, a veces ni en el culto de oración.
Y uno dice, no, es que yo no soy muy bueno por orar. Lo que pasa es que usted se ha descuidado. Lo que pasa es que a veces no buscamos a Dios. Pero un verdadero hijo de Dios sabe deleitarse en la oración. Sabe doblar sus rodillas, hermano, y aprovechar el tiempo para buscar a Dios. Y qué bonito cuando la iglesia se une en oración, ¿verdad? Cuando nos unimos en algún retiro, cuando nos unimos en un ayuno congregacional, cuando nos unimos en los cultos de oración. La iglesia, una oración de una iglesia unida, hermano, hace grande obra. Dios actúa cuando la iglesia ora. Amén, hermano. Y qué grandes cosas no pasan cuando la iglesia ora. Hermano, hay liberación, Dios abre puertas. La palabra de Dios, Dios abre puertas para predicar el evangelio. Dios abre puertas para que se lleven a cabo, hermano, proyectos que van a edificar espiritualmente al mundo y también a los creyentes. Amén, hermano. Y usted recuerda que aquella ocasión allá en Hechos capítulo 4, allá por el versículo 30 o 31, cuando los discípulos vino una gran persecución sobre ellos. Hermano, ellos no se tiraron a llorar, no se tiraron a decir, ay Dios mío, hay mucha persecución, nos van a matar, nos están persiguiendo. No, ¿sabe qué hicieron ellos? Se fueron a orar. Se tiraron de rodillas, se fueron al templo a orar. Y dice que después que hubieran orado, el lugar donde se congregaron empezó a temblar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios había oído la oración. Yo le digo, ellos decían, Señor, mira las amenazas, mira estas persecuciones, las amenazas que nos hacen. Pero dice, Señor, ábrenos las puertas para que tu iglesia siga predicando con denuedo la palabra de Dios. Hermano, y aquella oración de poder, aquella oración de fe, aquella oración de confianza, dice la Biblia, aquella oración guiada por el Espíritu Santo, dice que hizo que aquel templo temblara, hermano, que se sacudieran las paredes y aquel lugar se sacudió. ¿Por qué? Porque había una iglesia unida orando. Porque había creyentes unidos orando. ¿Y qué se esperaba de la iglesia? Pues que Dios le diera victoria, hermano. Y Dios les dio grandes victorias porque la oración es lo que mueve el cielo. La oración es lo que hace que el enemigo caiga derrotado, hermano. Cuando la iglesia ora, el diablo no le queda otra más que arrastrarse, más que, hermano, caer postrado. Porque el diablo no puede con una iglesia que intercede y que ora, hermano. Amén. Por eso es que el diablo hoy busca arrebatarnos a muchos de nosotros nuestra vida de oración. Y nos mete en muchas ocupaciones. Nos mete en mucho trabajo, hermano. Amén. Y uno le pregunta a la gente, ¿y qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha venido al culto? Es que estaba trabajando. Trabajando un domingo. No tiene vergüenza usted. Trabajando un día domingo que usted debe estar en la casa de Dios. Hermano, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar. Y el diablo nos roba nuestra vida de oración. Y después el diablo hace y deshace con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no hay oración no hay protección. ¿Cómo podemos aplastar al enemigo o derrotar al enemigo, hermano, con la ayuda de Dios, con el espíritu de valor que Dios nos ha dado, si a veces no tenemos la fuerza porque no estamos orando? Y por eso usted ve en la iglesia, en las congregaciones, muchos creyentes débiles, no porque estén débiles por alguna razón, débiles porque han dejado de orar. Están llenos de trabajo, llenos de ocupaciones, llenos de afanes, que han aún ocupado sus tiempos de oración para ocuparlos para otra cosa. Y usted le dice a la gente, mire hermano, hoy es culto de oración. Es que tengo que ir a lavar. Tengo que ir al supermercado. Pero el día que no hay culto, el día que no hay nada, duermen todo el día, hermano. La gente misma se echa trampa a su propia vida, hermano. Cuando no hay nada de culto, no hay nada, una actividad espiritual, estamos descansando, nos dan este día de descanso. Pero qué casualidad que cuando hay culto o cuando se trata de buscar a Dios, estamos ocupados. Que cuando se trata de orar, estamos entretenidos, estamos ocupados, no tenemos tiempo. Y por eso es que la iglesia hoy en día no tiene tanta victoria. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de orar, hermano. La iglesia ha dejado de orar y por eso es que muchas veces la mano de Dios no se mueve. No porque Dios no quiera mover su mano, sino porque muchas veces la iglesia ha dejado de orar. Amén, hermanos.
Pero usted y yo debemos ser, hermano, debemos ser inteligentes y ver que muchas veces el diablo nos quiere robar nuestra vida de oración. Nuestro tiempo cuando estudiamos la Biblia, nuestro tiempo de ayuno, de búsqueda de Dios, el diablo siempre levantará algo que hacer para que usted no busque a Dios, hermano. Amén. Pero antes no era así usted. Antes no era así la persona que cayó en una condición así. Antes oraba, antes buscaba, antes se desvivía por servirle a Dios, antes se entregaba. Pero ¿qué pasó? El diablo le metió muchas ocupaciones, hermano. Y a veces el diablo mete tantas ocupaciones, no solamente a los creyentes, a veces hasta iglesias completas. Nos llenamos de tantos proyectos y no hay tiempos de oración en la iglesia. No hay tiempos de retiro, no hay vigilias. Eso se acaba, eso no existe. Ya hay muchas iglesias, hermano. Hoy en día hay conciertos y cosas, hermano, y fiestas y conciertos y reuniones para compartir y muchas cosas que no le digo que son malas, pero han suplantado el tiempo de buscar a Dios. La iglesia tiene que tener periodos de oración. La iglesia tiene que tener vigilias, tiene que tener oración. La iglesia tiene que tener días de ayuno. Hermanos, son cosas que no podemos ocuparlas para otra cosa. Es necesario que la iglesia ore a Dios. Amén. Porque si nosotros perdemos eso, vamos a perder el rumbo. Necesitamos orar. Aunque a veces a usted se vea solo. Gracias a Dios que aquí en la iglesia siempre apoyan. Un buen grupo. En las vigilias, en los ayunos, siempre hay aquí a las 6 de la mañana un grupo clamando al Dios. En las vigilias siempre hay un grupo que se viene a orar. Hermano, los días de oración, que no es que los miércoles no llega nadie, siempre hay un grupo los miércoles que está orando. Gracias a Dios por ello, le damos gloria a Dios por ello. Porque muchos hemos comprendido que es necesario estar buscando a Dios, hermano. Y no porque otro no lo haga o porque otro no quiera hacerlo, yo lo voy a también dejar de hacer. No, con más razón. Yo sé que los tiempos que estamos necesitamos orar. En tiempos que estamos, la iglesia necesita estar unida en oración para buscar la presencia de Dios, hermano. Y si por alguna razón tenemos que en algunos momentos encontrarnos solos, no importa, hay que hacerlo. Amén. Recuerdo cuando nosotros pastoreamos otra iglesia más pequeña. Hermano, había días que nos tocaba llegar a mí y a mi esposa solamente a orar. Y en ocasiones llegaba un ancianito, allá al tiempo también llegaba de vez en cuando. Y recuerdo que mientras estábamos orando, a veces yo lo oía que no estaba ahí el ancianito. Y pues el pobre se desesperaba, estaba en la puerta viendo a ver cuándo venían los hermanos. Y una vez tuve que decirle, mire hermano, ya no se ocupe de esperar que venga la gente, doble sus rodillas. Que por cierto me agarró después un poco de coraje porque ya estaba ancianito. Pero yo le traté de decir que mejor no espere a la gente, que con el que venga hay que orar. Y se fue a tirar de rodillas, que después no se podía parar. Y dije yo, Dios mío, pensó que tal vez lo mandé que se fuera de rodillas, estaba viejito, hermano. Pero yo lo que quería decirle es que no se preocupara, que si no venía nadie, que uno mismo se postrara. Porque es que, hermano, a veces Dios nos permite estar así para que nosotros nos mantengamos. A veces usted cuando se trata de Dios se va a ver solo, pero que eso no lo desaliente, que eso no lo desanime, no porque otro no tiene ese sentir de buscar a Dios, usted va a dejar de buscar, no, con más razón vamos a buscar a Dios, vamos a mantenernos buscando la presencia de Dios, hermano. Amén, hermano. Porque a veces uno quisiera que todos tuvieran ese mismo sentir, pero lamentablemente no es así, hermano. Pero entre tanto tengamos el sentir y el deseo, la iglesia debe estar orando, hermano. La iglesia debe estar manteniéndose en la oración, esperando, consciente que de esa forma es como la iglesia camina y como la iglesia ve victorias. La iglesia primitiva enfrentó muchas cosas, hermano. Enfrentó persecuciones, enfrentó desafíos, enfrentó oposición, pero sabe que nunca dejó de ser una iglesia poderosa porque nunca dejaron de orar. Fue una iglesia que siempre se mantuvo orando, que siempre estuvo orando, siempre oraban, se reunían a orar, unánimes en oración. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, ellos estaban orando en aquel aposento, se reunían en las casas para orar, se reunían en el templo para orar, o sea que estaban familiarizados con la oración.
Hermano, y cuando la iglesia ora, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando la iglesia ora, la iglesia es sensible al mover del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios en su vida? Hay que meternos a la oración. Hay que meternos a la oración. Si usted ha dejado de orar, volvamos a la oración. Si usted ha dejado de interceder, volvamos a ese lugar, a ese rincón de oración. Ahí donde teníamos cita con Dios todos los días, hermano. Tenemos que estar clamándole a Dios cada día. La iglesia no puede, cuando la iglesia deja de orar, la iglesia no podrá ver victorias. La iglesia necesita estar orando para ver cumplida la victoria en su vida. Para ver la victoria de Dios sobre la iglesia necesita estar orando y estar confiando en Dios y no perder su fe y mantenerse firme en lo que ha creído, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Pero yo recuerdo aquella ocasión, hermano, cuando Pedro, hermano, fue encarcelado. Hermano, porque la iglesia, lo repito, la iglesia primitiva enfrentó muchos desafíos, ¿verdad? La iglesia primitiva enfrentó persecuciones, enfrentó mucha oposición, persecución, hermano. Y vemos que, hermano, hubo momentos en que los mismos apóstoles fueron encarcelados, como fue el caso de Pedro, que fueron llevados a la cárcel. Hermano, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. No, porque siempre habrá oposición cuando se trate de llevar a cabo la obra del Señor, ¿verdad? No toda la gente estará dispuesto a recibir la palabra. Algunos crujirán los dientes, otros no lo querrán escuchar. Es como cuando uno va a evangelizar, ¿verdad? Hay personas que lo quieren oír, otros que no, otros que quieren hasta hacerle daño a uno. Pero uno no hay que tener miedo, hay que saber que Dios nos guarda. Y hay que saber cómo también que Dios nos le da sabiduría para predicar la palabra. Pero ¿saben una cosa? La iglesia enfrentó mucha oposición, al grado de que Pedro y su compañero cayeron a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia, hermano? Cuando supieron que Pedro había caído a la cárcel, ellos no se fueron, lo vuelvo a decir como lo dije hace un momento, no se fueron a llorar y a quejarse con los otros apóstoles. No. Dice que ellos se pusieron a orar. Amén, dice la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga bien, que cuando la iglesia se dio cuenta que Pedro había caído a la cárcel por causa del evangelio, la iglesia se tiraron de rodillas. Y oiga lo que dice la Biblia, sin cesar hacían oración por él. O sea que era una oración continua. Orando, Señor, liberta a Pedro, Señor, sácalo de ahí, Señor, abre puertas, Señor, haz la obra, sácalo, a ver cómo lo va a hacer, Señor, pero sácalo de la cárcel, Él es tu siervo, Él es tu apóstol, sácalo de la cárcel, Señor, haz una obra. Y se reunieron y clamaron al grado que Dios oyó la oración. Y Dios envió su ángel a la cárcel y encontró a Pedro en cadenas. Y el ángel le dice: es que Pedro, es hora de tu salida de este lugar. Así que levántate, cíñete bien y vamos. Hermano, y Pedro se paró, se ciñó. Mientras caminó, las cadenas se le cayeron. Y los guardias no vieron que él pasó, hermano. Él siguió, pasó la primera puerta, pasó las puertas que iba pasando hasta llegar a la puerta más fuerte. Hermano, cuando llegó a esa puerta, dice que automáticamente la puerta se abrió al momento. Dios abrió la puerta de la cárcel. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba clamando a Dios. Porque había una iglesia que estaba haciendo oración por Pedro. Porque cuando la iglesia se une en oración, Dios hace milagros, hermano. Cuando la iglesia se une en oración, Dios hace grandes obras sobre su pueblo. Amén. Por eso no hay que dudar cuando la iglesia ora. Hay sanidades, hermano. Cuando la iglesia se une en oración, hay sanidades, hay obra de Dios. Dios abre puertas, Dios hace cosas grandes cuando la iglesia ora. Y Pedro, Dios lo liberó de la cárcel, hermano, de una forma increíble. Al siguiente día buscaron a Pedro y que Pedro ya había sido libre. Y aún yo les decía la vez pasada que cuando él llegó a tocar la puerta allá lo mira aquella jovencita ahí en la puerta y dice: es Pedro.
Y los hermanos pues que estaban orando allá adentro, por él todavía, porque no sabían que había sido libre. Y los hermanos orando, y llega allá Bebe y le dice, ¿saben qué? Pedro está en la puerta. Pedro ha sido libre. Imagínense que ellos estaban tan lastimados, pero estaban orando. Pero dudaron un poco de que era Pedro, esta muchacha está loca. Pedro está en la cárcel. Hermano, y cuando Pedro entra, llega y entra en medio de ellos, hermano, ese fue una algarabía, un regocijo, fue un gozo. ¿Por qué? Porque Dios había contestado a su iglesia por medio de la oración. ¿Cuántos creemos aquí en la oración, hermano? Miren, no hay arma más poderosa que tiene la iglesia que la oración. Cuando un pueblo ora, Dios abre puertas. Cuando un cristiano ora, Dios le utiliza. Cuando un cristiano ora, hermano, verá victoria en su vida. Cuando un hijo de Dios ora, verá victoria en su vida, verá victoria en su casa, verá victoria en la familia, verá victoria en la iglesia. Cuando una iglesia ora. Por eso es que el diablo busca tanto quitarle a usted su vida de oración. Y quiere que usted se vuelva un carnal. Una persona, hermano, que esté enredado en todos los quehaceres de la vida y que viva una vida vacío y seco. Pero no es bueno vivir seco y vacío dentro del pueblo de Dios. Hay que estar llenos de Dios. Hay que sacar tiempos de calidad para irnos a orar. Hay que sacar tiempos de calidad para clamarle a Dios. Porque cuando clamamos a Dios, Dios respalda, hermano. Cuando clamamos a Dios, Dios oye la oración. Y lo más increíble es que Dios da victoria a la iglesia. Por eso no podemos dejar de orar. Dígale a su compañero, no puede dejar de orar. No podemos dejar de orar porque queremos ver victoria en Dios. Una iglesia victoriosa es una iglesia que ora con poder, que ora con fe, creyendo. No ora por orar, ora con fe. Porque una cosa es venir como si fuera uno un católico por ahí que repite solamente frases. No. La oración se hace con fe. Usted se postra en fe en el nombre de Dios, a hablar con Dios espontáneamente y creyendo que lo que usted le pide a Dios lo va a ver, ¿verdad? Porque los discípulos oraban con fe y Dios oía la oración. Venía el respaldo de Dios y la respuesta de Dios para la iglesia, y la iglesia fue muy victoriosa, la iglesia apostólica. Un derramamiento del Espíritu Santo, un mover de Dios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando todo el tiempo. Estaban unidos, estaban en ese amor. Estaba la iglesia, hermano, estaba unida. Era una iglesia que sabían dónde estaba su verdadero fundamento en Cristo. Amén. Y por eso el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es que está diciendo que Pedro iba a ser el primer papa, hermano. Ahí estaba hablando de sí mismo. Cristo hablaba de sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga bien. Entonces el Señor muestra que hay victoria cuando Cristo es el fundamento. Cuando la iglesia está orando. Cuando la iglesia está unida. La iglesia será una iglesia victoriosa. Satanás no podrá por dónde meter su mano sucia, apestosa. Hermano, no habrá forma que haya algo que estorbe a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en un solo sentir, en un pensamiento, en una búsqueda. Están unidos en un mismo sentir, hermano, orando y viendo la gloria de Dios. Porque la iglesia apostólica pudo ver la gloria de Dios. Porque cuando el pueblo ora, hay respuesta al pueblo. Cuando el creyente ora, hay respuesta al creyente. Amén, hermano. Por eso usted cuando ore con fe. Amén. Yo he sido testigo, hermano, que la oración de la iglesia tiene poder. Yo he sido testigo muchas veces que cuando la iglesia se une a orar, por más sencilla que sea la oración de un pueblo unido, Dios abre puertas. Amén. Dios abre puertas, hermano. Amén. He sido testigo que cuando alguien ora, una iglesia ora, hay sanidad allá en el hospital. Que cuando la iglesia ora, hay sanidad en la casa. Que cuando la iglesia ora, Dios abre puertas. Que cuando la iglesia ora, Dios toca a aquellos por los cuales estamos rogando para que Dios los alcance. Dios los toca. Pero la iglesia necesita no dejar de orar para que pueda haber esa gran victoria. Amén.
Y mire, también le voy a decir otra cosa, una iglesia victoriosa, oiga bien, una iglesia victoriosa llevará a cabo el cumplimiento de su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Ir y hacer discípulos. No se puede ir a hacer discípulos si la iglesia no tiene estas cualidades. Pero si la iglesia está unida, si la iglesia está cargada del amor de Dios, hay amor entre los hermanos, hay amor por los perdidos. Si la iglesia está cimentada en Cristo, si la iglesia está orando, hermano, la iglesia podrá llevar a cabo con libertad la gran comisión. Podrán llevar a cabo su misión, que es ir y hacer discípulos, porque no puede ir un pueblo a buscar a los perdidos si no hay amor por las almas. Si no hay amor por las personas, por los inconversos, por aquellas vidas que sufren sin Dios. Porque hay millares que sufren sin Cristo, hermano. Son cantidades de personas que están allá afuera que no tienen un pleno conocimiento de lo que Dios puede hacer con ellos y sufren. Pero la iglesia puede llevar a cabo y cumplir esa misión de llevar esta palabra, de ir a ser discípulos, porque una iglesia que no evangeliza es una iglesia que se estanca. La iglesia tiene que llevar a cabo en cumplir su misión. Una iglesia victoriosa cumple su misión. No podemos dejar de evangelizar, porque si la iglesia deja de evangelizar, la iglesia se estanca. El poder del Espíritu Santo es para testificar, como lo hemos venido enseñando días atrás en todos los estudios que hemos estado trayendo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para testificar. El bautismo del Espíritu Santo es para testificar. La iglesia no puede dejar de evangelizar. La iglesia tiene que llevar adelante esta gran misión de predicar el evangelio y hacer discípulos en el nombre del Señor. No podemos, hermano, porque una iglesia que no evangeliza es una iglesia que se va a estancar. La iglesia tiene que hablar de la palabra de Dios. La iglesia tiene que tener amor por los perdidos. Amén, hermano. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de apoyar el grupo evangelístico. No podemos dejar de, hermano, de ir a predicar la palabra, de hablar cuando el Señor nos toca hablarle a alguien, a un vecino, a un compañero, a los familiares. Tenemos que hablar. Tenemos que seguir llevando a cabo esta gran misión de predicar el evangelio. Pero la iglesia verá victoria si la iglesia se deja y le pide a Dios, hermano, que eso haya en su corazón ese amor por los perdidos. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? Una iglesia victoriosa, oiga bien, solo la iglesia victoriosa cumple la misión. Una iglesia que no está en victoria no puede evangelizar. No puede llevar a cabo esta gran misión de alcanzar a otros para el Señor. Yo les decía días atrás, hermano, que Dios a usted lo ha llamado. Así como usted fue alcanzado, Dios lo ha llamado a usted para que usted alcance a otro. Para que usted se gane a otro. Usted tiene que pedirle a Dios amor por las vidas. Usted tiene que alcanzar a otros. Usted no se quede ahí con que usted solamente ha aceptado a Cristo. No, usted ha sido llamado a alcanzar a otro. A alcanzar a otro, a predicarle a otro, a traer a Cristo a otro, a añadir los que el Señor ponga en su camino, al camino del Señor. Pero qué bonito se siente cuando la iglesia también está cumpliendo su misión, ¿verdad? Porque la misión de la iglesia no es estar entretenida, hermano. No es vivir de culto día a día. La misión de la iglesia es trabajar. La misión de la iglesia es estar, hermano, con un propósito. Y no hay propósito más grande para la iglesia que predicar el evangelio de Cristo. La iglesia no ha sido llamada a estar estancada, a estar reunida solamente, a vivir de culto en culto. No, la iglesia ha sido llamada a un propósito, a cumplir una misión. Usted no ha sido llamado y ha sido salvo solo para que usted, hermano, esté en una silla. No, Dios lo ha salvado para que después también usted alcance a otro, para que también usted un día testifique de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? No debemos que estar, la iglesia debe estar enfocada en ganar almas, hermano. Y cada día luchar porque otros sean alcanzados. La iglesia victoriosa lucha por eso. Una iglesia victoriosa,
Hermano, por eso es que es tan importante que la iglesia busque, que la iglesia ore. Pues cuando la iglesia ora, la iglesia sacudida. La iglesia le vuelven sus principios. Hay motivación del Espíritu Santo cuando la iglesia es sacudida. Por eso es importante que nosotros busquemos para ser sacudidos, para que todas aquellas cosas que han querido morir en nosotros vuelvan, revivan en nosotros, hermano. Es necesario que la iglesia sea sacudida por el Señor, para que esas cosas que han ido muriendo revivan, para que aquellos deseos que se han apagado vuelvan a nuestro corazón, para volver a sentir ese amor por los perdidos. Es necesario que la iglesia sea sacudida por el poder del Espíritu Santo, hermano. Es necesario que la iglesia sea sacudida, sacudida, sacudida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos sacuda, que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, hermano. Para que nosotros retomemos lo perdido, retomemos el rumbo, para que sintamos todos una misma cosa, para que no uno sienta una cosa, otros otra, sino para que todos tengamos el sentir del Señor en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Una iglesia victoriosa cumplirá su misión. Cumplirá su misión. Y si es necesario que el Espíritu Santo nos sacuda, deje que Dios lo sacuda hoy, hermano. Porque yo le voy a decir algo, aquí está el Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu Santo hoy puede bautizarlo el Señor con el Espíritu Santo. Hoy Dios puede revivir esos deseos que están apagados en su vida. Hoy Dios puede levantarlo. Hoy puede usted volver a sentir la presencia de Dios. Puede volver a sentir el fuego de Dios en su vida. Puede volver a sentir aquello que se ha muerto dentro de usted. El Espíritu Santo tiene poder para revivirlo en esta tarde, hermano. En este día Dios nos ha traído este culto de confraternidad, porque Dios quiere sacudir a su iglesia. Dios quiere que la iglesia no se olvide que ha sido llamada a ser una iglesia victoriosa. Dios ha llamado a la iglesia a ser una iglesia victoriosa, hermano. Por eso no podemos nosotros hacerle caso a lo que el diablo dice. La iglesia está derrotada. Tú no puedes mentir del diablo, hermano. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado sus dones. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todos los recursos espirituales para buscar y estar bien delante de Dios, hermano. Necesitamos ser esa iglesia victoriosa. El único que no está a gusto que la iglesia vaya en victoria es Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo? Solo Satanás es el único que se opone para que la iglesia sea victoriosa, para que la iglesia esté unida, para que la iglesia esté edificada, para que la iglesia esté en amor, para que la iglesia cumpla su misión. Solamente Satanás es el único que se opondrá para que la iglesia no tenga victoria, hermano. Pero yo le digo hoy en esta mañana, yo le digo, usted es parte de esa iglesia victoriosa. Y si usted siente que ha perdido victoria en su vida, hoy puede pedirle a Dios que le llene. Hoy puede pedirle a Dios que sacuda su vida. Hoy si hay cosas que han muerto en su vida y que usted ha sentido que ha venido derrota a su vida, hermano, hoy estamos delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo está aquí con nosotros en esta mañana. Y estamos aquí para que Dios nos llene. Yo no sé si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Si usted quiere que Dios restaure su comunión, hoy aquí estamos delante de Dios, hermano. Del Dios que lo puede hacer, porque la victoria de la iglesia es garantizada por su fundador, que es Cristo. Amén, qué precioso, hermano. La garantía de la iglesia, la victoria de la iglesia no está garantizada por el pastor. La victoria de la iglesia no está garantizada por nadie, está garantizada por Cristo, como su único fundador, como el que inició este gran movimiento de evangelización, esta gran obra de amor. Hermano, la victoria de la iglesia está garantizada por Cristo. Pero para poder vivir en victoria debemos ser una iglesia firme en la palabra de Dios también. Firme en la unidad, firme en la oración, activa en su misión.
A ver, lo vuelvo a repetir. La iglesia, para que pueda ser victoriosa, debe ser una iglesia firme en la palabra, unida en amor, poderosa en oración y activa en su misión. Y entonces usted mirará una iglesia victoriosa. Hermano, no estamos derrotados. Dios todavía puede hacer cosas con nosotros. Dios todavía puede hacer cosas con esta congregación, con esta iglesia y con cada congregación que se pone en las manos de Dios, hermano. Todavía se puede lograr. Se puede lograr, ¿por qué? Porque Dios es el que le ha dado garantía a la iglesia de victoria. Alabanzas al nombre del Señor. Yo le pregunto en esta hora, para ir terminando, hermano, ¿usted quiere ser parte de esa iglesia victoriosa? ¿Usted de verdad quiere ser parte de esa iglesia victoriosa? Entonces, ¿qué necesitamos cambiar hoy para, hermano, para alinearnos con ese corazón con Cristo, hermano? ¿Qué necesita usted, hermano, alinear para que esté, hermano, con el corazón en Cristo, con esa garantía de victoria? ¿Qué es lo que a usted le está robando la victoria? ¿Qué es lo que a usted lo ha hecho desistir? Y en vez de ver victoria en su vida, creo que viene lo peor, vienen derrotas, viene desgracia. No hay llanura del Espíritu Santo en su vida, no hay búsqueda de Dios, no hay unidad. Hermano, Satanás se aprovecha de nuestra mente y nuestro corazón. Yo le digo, ¿qué necesitamos cambiar hoy para alinearnos con el corazón de Cristo? ¿Qué necesitamos? Yo le pregunto a usted, medite, ¿qué necesita alinear en su corazón? ¿Qué necesita alinear dentro de su vida para que su corazón esté alineado con el de Cristo? Amén. Si queremos realmente ser parte de esa iglesia victoriosa, debemos de tener estas cosas y cualidades, hermano. Si queremos realmente ser una iglesia victoriosa, debemos cada día acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nuestro corazón esté alineado con Él. Esté alineado, hermano, con su corazón también, para poder sentir lo mismo, para poder tener un claro objetivo, para poder ser una iglesia firme en la palabra, para poder ser unidos en amor, poderosos en oración y activos en la misión que Dios nos ha entregado a todos, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo Jesús? Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto queremos ser parte de esa iglesia victoriosa? De verdad, ¿cuánto queremos ser parte de esa iglesia victoriosa? ¿Usted quiere ser parte de esa iglesia victoriosa? Véngase a este altar, hermano. Póngase de pie y véngase a este altar. Pase a este altar, venga, llene este altar, hermano, llénelo. Venga a hablar con Dios. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Aquí está el Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, amado Salvador Santo. Amado Salvador, gracias. Oh, queremos ser una iglesia victoriosa, Padre.